Bueno, mi nombre es Jorge Mauricio Herrera Bernal, soy colombiano, nací en Bogotá, estuve vinculado al narcotráfico desde el año 91 hasta el año 2010. Trabajé con el Loco Barrera, trabajé con la oficina de Medellín, Los Cifuentes Villa, trabajé con la familia Otero de Bucaramanga, trabajé con varios carteles de este país, incluido gente de Medellín y Cali. En la costa atlántica lo teníamos como un sitio para parar, para tanquear los aviones, para organizar todo desde aquí, y se utilizó muchísimas veces Barranquilla. Mi labor y mi función dentro del mundo del narcotráfico estaba limitado a volar exclusivamente los aviones. Volábamos a varias partes, a Guatemala, a México, a Centroamérica, a África. Lo hicimos desde la región Caribe, había una pista muy cerca de Barranquilla, de propiedad de un señor Carlos Mario Vega. Trabajamos muchísimos años desde Venezuela, e inclusive todo esto generó mi entrega voluntaria al gobierno americano. No quisiera hablar mucho sobre el año exacto, ¿por qué? Lo que les puedo decir es que eso fue hace más de 15 años. Cuando ingresé a trabajar con el gobierno americano no se los puedo decir porque pondría en peligro y en riesgo muchas vidas de mi familia. ¿Qué acuerdo llegué yo con el gobierno americano? A raíz de declararme culpable de todos los hechos que hice indebidos en mi vida, ilegales. Yo estuve sentado frente a un fiscal en la ciudad de Miami, me declaré culpable. Después hice una negociación que llevó a un término de una libertad plena y me borraron absolutamente todos los cargos a cambio de mi confesión. Y me ofrecieron trabajar con el gobierno americano con un contrato de la DEA firmado por un agente del gobierno llamado Paul Cohen. Yo por eso me volví un testigo clave en los Estados Unidos, porque cuando trabajé con los americanos yo no estaba buscando una reducción de penas porque yo ya no tenía cargos, yo ya estaba limpio. Por eso la veracidad que yo tengo es completa, porque yo no estoy negociando penas ni nada, simplemente era un trabajo como cualquier trabajo y que iba a conllevar a una paga. Una de las estructuras que más trabajamos aquí fue la de los señores Fernández, socios del señor Daniel Barrera, alias el Loco Barrera. ¿Qué pasó? Hicimos una entrega colectiva, nos entregamos casi todo el grupo y todos trabajamos para el gobierno americano, incluido el señor Javier Fernández y el señor Orlando Fernández. La experiencia fue una sorpresa, porque me di cuenta que el gobierno americano hace lo mismo que hacen los narcos. ¿Qué hacen ellos? Están llevando cocaína a los Estados Unidos también. ¿Qué hacen ellos? A cambio de penas o a cambio de no abrir cargos, le ofrecen trabajo a pilotos, a narcotraficantes, para llevar droga a los Estados Unidos y venderla. Y la venden como cualquier narco y se quedan con la plata, y nunca sale un operativo que diga en un noticiero: incautaron tanta droga. De 10 operaciones, 9 pasan por la derecha y 1 la denuncian. Prácticamente hay una corrupción total, tanto en el gobierno americano como en el gobierno de Guatemala, como en el gobierno de Colombia. Es que yo no lo llamaría teoría, yo lo llamaría la realidad y la verdad. ¿Cuál es la verdad? Todos los capos son fuera de Estados Unidos, pero en Estados Unidos no existe un capo. ¿Por qué? Después de mis investigaciones, después de mi trabajo, me di cuenta que el comprador final de estas drogas son funcionarios del mismo gobierno americano. Es una red de narcotráfico. La DEA perdió el rumbo. Lo dijo hace poquito un señor Zapata, que se entregó, que habló sobre la compra de fiscales y jueces y arreglo de narcotraficantes para que vayan a Estados Unidos a arreglar su problema. Él mismo denunció: hay corrupción entre Colombia y Estados Unidos, la DEA perdió el norte. ¿Qué lo perdió? Están traficando drogas. Y sale todos los días en los noticieros. Porque yo quería cambiar mi vida. Esa fue mi decepción total. ¿Qué me pasó a mí? Iniciamos una operación en Guatemala muy grande contra una señora llamada la Reina del Sur. ¿Cuál era nuestra operación? Era vincularnos al cartel de ella con la ayuda de Javier Fernández, de Orlando Fernández, sacar las pruebas, porque el gobierno americano estaba interesado en decomisar una iglesia que estaba en Guatemala, que se llama Casa de Dios Guatemala, propiedad de Marjorie Chacón Russell,
quien administraba el pastor Carlos Luna, alias Cash Luna. El nexo está comprobado, yo saqué las pruebas, yo lo grabé tanto a ella como al pastor. Llevé esas pruebas a Estados Unidos, los hice en videos, quedó totalmente probado, pero vi la sorpresa que el gobierno americano capturó a Marjorie Chacón Russell, alias la Reina del Sur, pero no capturó al pastor. Y eso generó una investigación por las Naciones Unidas en cabeza de su representante en Guatemala, el hoy ministro Iván Velázquez. Sí, yo me reuní con ella en su casa, ella ya lo acepta en todos los noticieros. Ella misma dice que lo que la llevó a negociar su entrega con los Estados Unidos fue que yo la hubiera grabado hablando del narcotráfico. Pero ¿qué no hicieron los americanos? El otro que estaba hablando del narcotráfico y que nos reunimos, no solo fue ella, fue el señor Fernández, fue ella y fue el pastor Cash Luna. ¿Por qué? La idea era llevar cocaína a Guatemala, venderla, ella se encargaba de venderla y ella usaba al pastor para lavar la plata. ¿Cómo la lavaba? Se mete a la iglesia, se dice que esa plata es de la gente que va a visitar la iglesia y esta plata vuelve a cuentas bancarias tanto en Colombia, en Guatemala y en Estados Unidos. Hay una relación con Colombia, ¿por qué? Las drogas están aquí en Colombia, aquí las compran, las llevan a Guatemala, las venden una parte, otra parte va para Estados Unidos, venden esta droga, la plata ¿dónde vuelve? Pues aquí a Colombia, porque hay que pagarle a la policía, hay que pagarle al ejército, hay que pagarle a funcionarios corruptos de la política, los cuales lo estamos viendo todos los días. Ahorita está de moda de que los nuevos narcos son políticos. Esa red es bien grande. Aquí han habido acusaciones del narcotráfico a políticos y no pasa absolutamente nada. No es secreto que políticos están vinculados con la droga porque están vinculados en procesos con el gobierno americano. Es muy triste decirlo, yo quiero aclarar algo. No soy político, no me gusta la política. El hecho de que yo hable de alguien de un partido, me han acusado que es que soy izquierdista, soy de Petro. No, a mí no me interesa la política, pero hay políticos muy grandes de la talla del doctor Álvaro Uribe. Ustedes pudieron ver hace 2 meses aproximadamente en todos los noticieros que al ministro lo trataron de sacar de su ministerio a través de Guatemala, el presidente y la fiscal Porras. ¿Por qué? Ahí es donde entro yo. Yo fui secuestrado. En este momento tengo un hijo que se llama Nicolás Herrera Velasco y en este momento está secuestrado. No lo veo hace 7 años. La razón por la que hago esta entrevista es por ese niño. ¿Por qué? El señor Iván Velázquez, desde el ministerio donde estaba trabajando con las Naciones Unidas, con la ONU, empezó a investigar todos estos hechos. Él me buscó en Estados Unidos y me encontró. Él es una persona en mi concepto moralista. Me encontró, me citó y me encontré con él en la ciudad de Washington, en un hotel, en su habitación. Él me preguntó por qué no cogieron preso al pastor Cash Luna y le expresó así de esta manera el pastor: el pastorcito mentiroso. Nunca voy a olvidar las palabras que él me dijo. Él me dijo: usted es testigo de que el pastor es un lavador de dinero. Le dije: claro, yo saqué las pruebas, yo lo grabé con Marjorie Chacón. A Marjorie me dijo: ¿por qué no lo cogieron preso? Le dije: no sé. Él me dijo: yo hablé con la DEA y ni siquiera me dejaron entrar al edificio de la DEA, me dejaron afuera y no me atendieron. Y también me dijo: usted me puede colaborar en la investigación porque yo necesito que usted declare esto al mundo porque yo sé que usted es el testigo. Todo el mundo ya sabe que usted fue el que hizo esas grabaciones. Le dije: señor ministro, si yo hago eso me matan. ¿Qué me conllevó este encuentro con él? Yo no sé si él lo sabe o no. Pero ¿por qué hoy estoy aquí hablando? Señor ministro, me van a asesinar, mi vida depende de usted. El hecho de haberme encontrado con usted, señor ministro, me echaron a la cárcel después de que me vi con usted. Me torturaron, me golpearon, me metieron mis pies en agua con corriente para saber qué había hablado yo con usted. Me dijeron que yo era un sapo que estaba contando secretos de Estado del gobierno americano. Me torturaron y duré 3 años preso. ¿Cómo salí de ahí? Con un juicio falso. ¿Por qué me llevaron a un juicio falso?
porque el noticiero Univisión fue a buscarme a la cárcel y logré denunciar ante el noticiero que yo era secuestrado. Al ver el gobierno que el noticiero estaba preguntando por mí en la cárcel, decidieron soltarme. Eso se llama secuestro. Yo no culpo al país de los Estados Unidos, pero sí culpo a los gobiernos corruptos. Mire, ¿por qué salgo a hablar hasta ahora? Porque llegué en el 2019, puse denuncios en la Fiscalía, en la Procuraduría, en el Bienestar Familiar, en todos lados. ¿De qué puse yo denuncios? Mientras yo estuve en la cárcel, el gobierno americano con familiares míos se vincularon, vendieron todas mis propiedades, falsificaron documentos. En esos temas hay enriquecimiento ilícito, hay concierto para delinquir, hay una serie de delitos gravísimos. ¿Por qué? Porque mis bienes los compraron otros narcotraficantes, los compraban efectuando lavado de dinero con una compañía de 50 millones de pesos creado la misma semana de la compra del bien. Compraron un bien que valía más de 4.000 millones, eso es lavado. Denuncié absolutamente todo. ¿Y cuál fue la respuesta? Me mandaron agentes del CTI a hablar conmigo y me dijeron, usted está tocando temas delicados porque todo el tema suyo va a llegar a la política. Le dije, ¿por qué? Si me robaron fue mis bienes. Me dijo, usted bien sabe que todos los bienes se le quitaron para que usted dejara de hablar. A usted no lo han matado porque está saliendo en las noticias. Entonces, ¿qué pasó? Me dijeron esos mismos agentes del CTI con un personaje de la DEA, la cual tengo foto, que estaban arreglada la fiscalía desde el mismo fiscal general Francisco Barbosa. No les creí en su momento, entonces, ¿qué hice? Radiqué una carta, un documento dirigido al fiscal Barbosa. Este documento tiene sello original de recibido. ¿Qué le conté yo al fiscal Barbosa? Fiscal Barbosa, en la Fiscalía General de la Nación están comprando fiscales, están comprando jueces, están dejando que todos los procesos del narcotráfico se venzan. Asesinaron narcos, aquí informe quiénes y quiénes fueron. Escondieron propiedades del narcotráfico, denuncias que está recibiendo el fiscal general en este momento. Y les voy a decir cuál fue la respuesta de esta radicación dirigida al señor Francisco Barbosa. Que el CTI me buscara en la ciudad de Palomino, donde me encuentro aislado y prácticamente escondido en una iglesia, y me dijeran, tiene que devolver estos documentos del fiscal o lo matamos, o si quiere mejor por las buenas, les damos 3.000 millones en efectivo por esos documentos, porque estos documentos prueban que el fiscal general está vinculado al proceso y no hizo nada. En estos documentos aparece el señor Iván Velázquez como testigo de que él se reunió conmigo porque estaba investigando lavado en Guatemala. ¿Sabe qué hizo el fiscal? ¿Sabe qué hicieron todos? Nada. Mi hijo lo secuestraron y ¿sabe qué me respondió la policía? Que a mi hijo lo vuelvo a ver el día que yo salga en una entrevista en televisión por un medio muy conocido en Bogotá, diciendo que todo esto es mentira, que a mí no me hicieron nada y me dan plata y me ofrecen nacionalidad en España y que me vaya a vivir a España, lo cual no lo voy a hacer. No me voy a salir de la verdad, me voy a quedar en la verdad. No solo estoy amenazado yo, está amenazado mi hijo Jorge Mauricio Herrera Gallego, está amenazado mi hijo Nicolás Herrera Velasco. No lo veo hace 7 años. Señor ministro, pido su ayuda. Señor Petro, pido a su ayuda. Llevo 7 años sin ver a mi hijo. Señor ministro, tenga corazón. Yo lo veo a usted como alguien moralista, alguien correcto, alguien derecho. Pero, señor ministro, es justo que usted me ayude porque estoy viviendo todo esto por haberme reunido con usted. Usted dijo hace poco en una entrevista, yo me voy de acá si soy corrupto y me voy del ministerio porque mi hoja de vida es intachable. Si es intachable, señor ministro, usted debe buscarme a mí porque toda esta información usted la necesita. ¿Por qué? Esto se volvió un proceso de seguridad nacional y usted es el ministro de Defensa. Desafortunadamente, desde hace 15 años que yo sepa, que yo esté enterado porque trabajé con el gobierno americano, estamos viviendo una época de narcoestado. Y ahorita cambió el gobierno. ¿Qué tiene miedo todo el mundo? Y no lo digo yo, lo dicen todos los noticieros hoy en día. El presidente Petro creo que lo manifestó.
Tienen miedo al cambio de fiscal porque el fiscal está parando todos los procesos. Y le digo a usted, señor Barbosa, usted es un corrupto. Usted está ayudando a narcotraficantes. Usted está tapando procesos. Y si quiere ver la prueba, cualquiera la puede ver. La tengo en mi Facebook. La tengo, yo la puse ya en mis páginas. Usted me está ofreciendo plata para que no muestre estos documentos porque aquí le hago partícipe de todos estos crímenes, las cuales tengo pruebas y usted sabe que las tengo y reposan en la fiscalía. Miembros de mi familia lo ayudaron a usted. He querido declarar y a mí no me dejan declarar. Lo que he recibido es que si me acerco a la Fiscalía General de la Nación, me matan. Señor fiscal, usted es un delincuente. Señor Petro, necesito su ayuda. No soy petrista, no voté por usted, no me gusta la política. Señor ministro de Defensa, dígale al mundo si yo me reuní con usted o no en la ciudad de Washington. Dígale al mundo si usted no estaba investigando a Guatemala. Dígale al mundo por qué Guatemala quiere bajarlo a usted de su puesto, no por lo que lo hizo. Tienen miedo que usted encuentre esas transferencias de esa iglesia a políticos que le llegaron acá, a miembros de la policía que ya están retirados, pero que fueron comandantes de la policía. En todas las informaciones que yo tengo y en todas las pruebas que encontré, el general Naranjo está vinculado, el general Ate Ortúa. Señor ministro, ayúdeme. Tengo documentos que lo llevan a usted a encontrar que todo lo que digo es verdad. Yo no decidí venir a Colombia. Yo tenía papeles americanos. ¿Qué nos pasó a mi hijo y a mí? Nos encerraron en una cárcel de migración en Estados Unidos cuando éramos colaboradores del gobierno americano. Querían ocultar todo. Pasé una carta diciendo no me devuelvan a Colombia que me matan. Solicito un tercer país para yo asilarme, esconderme. ¿Qué fue la respuesta del gobierno americano? Nada, se va para Colombia. Los agentes del gobierno americano se nos metieron a la cárcel allá a mi hijo y a mí. A mi hijo le manifestaron que yo era un sapo, que a él lo habían metido a la cárcel porque yo me había reunido con el ministro de Defensa, que yo no tenía que contar, según los americanos, secretos de Estado. Yo no digo que todo el gobierno sea narcotraficante o todos sean corruptos, pero sí lo que está pasando en la ciudad de Weston con agentes del gobierno americano. Son agentes que están viniendo a sacar coca de aquí y están lavando dinero. Hace poco capturaron uno y fue entrevistado por la W. Este agente del gobierno dijo que sí, efectivamente lavaba plata, pero que era orden de la DEA. Lo digo yo, lo dicen otros, lo dicen muchos. Claro que tengo pruebas, tengo documentos de cómo la Fiscalía de la Nación está infiltrada. Tengo todos los documentos que prueban que los delitos ya están hechos. ¿Qué está haciendo la Procuraduría? Nada. ¿Qué está haciendo la Fiscalía General? Ofreciéndome plata o bala, que me matan, y que entregue esos documentos y que no los muestre más. Señor presidente, tengo documentos con sello original donde le informo al fiscal que propiedades del narcotráfico las están devolviendo. Propiedades del narcotráfico no las incautan. Usted mismo, señor Petro, le está diciendo al fiscal por qué no hace nada y él no sabe ni qué responder. Usted se lo dijo en la cara y yo vi que a él se le cayó una hoja, se puso nervioso, le preguntó qué está pasando con los bienes del narcotráfico y él lo que dice, voy a investigar, pero no hace nada. Yo soy testigo de todo lo que estoy hablando.